Ella es la doctora Viviana Loira. Ella estudió nutrición, luego hizo el doctorado en medicina con la doctora Gómez Candela en el Hospital de la Paz. Tiene mucha experiencia en estudios nutricionales y bueno, tuvimos la suerte de coincidir en un proyecto, el proyecto PRONAF, que fuimos parte del grupo investigador, y ella actualmente pues está trabajando en uno de los institutos madrileños de investigación, que es el IMDEA de alimentación. Así que también muchas gracias, Viviana, por estar esta mañana con nosotros y adelante. Bueno, muchas gracias a vosotros por haberme invitado y darme la posibilidad de enseñaros este proyecto que estamos ¿no se me escucha bien? Sí, que estamos desarrollando con muchísimo interés y muchas ganas. En principio es un proyecto piloto que estamos trabajando mucho también por conseguir la financiación para poder ampliarlo, porque creemos que tiene sustancial importancia y puede ser muy importante de cara a que es un proyecto un tanto diferente, como vais a ver ahora, al resto de proyectos vinculados a la prevención de la obesidad. Nuestro proyecto se llama Proyecto Genial para la Prevención de la Obesidad Infantil. Eso de genial no es que nos consideremos geniales, aunque realmente también lo somos, sino que viene de genómica y alimentación. Nuestro centro, IMDEA Alimentación, a pesar de que se llama IMDEA Alimentación, es un centro que está muy centrado en la genética, en la investigación tanto básica y aplicada, pero muy centrada en todo lo que es la nutrigenética y el avance y el abordaje de la nutrición, no solamente contemplada desde como se hace habitualmente la nutrición tradicional, sino también desde el ámbito genético, tratar de todas las investigaciones y todos los conocimientos que en los últimos años han dado a luz gracias a la genética, poder mezclarlos con la nutrición en sí y poder, por tanto, avanzar mucho más en el campo de la nutrición. Bueno, esencialmente este proyecto tiene fundamentalmente como objetivo el poder diseñar una herramienta preventiva, una herramienta de prevención de la obesidad infantil. Sabemos que las tasas de prevalencia de obesidad infantil son muy elevadas, que la obesidad, ha aumentado, se detiene, pero que sigue siendo un problema terrible, y también sabemos que centrarnos en el tratamiento de la obesidad no solo implica un gran esfuerzo, sino también un gran coste económico. Entonces, creo que es fundamental centrarnos en la prevención. Entonces, por lo tanto, la idea de este proyecto es hacer un seguimiento de los niños, que en este caso va a ser un seguimiento de 5 años, es un estudio longitudinal, donde a partir de todos los aspectos que podemos recoger, tanto datos dietéticos, datos de actividad física, datos socioeconómicos de la familia, a lo cual le sumamos lo que son marcadores genéticos. Dentro de los marcadores genéticos, específicamente lo que recogemos son algunos polimorfismos genéticos. Un polimorfismo genético es un pequeño cambio en la secuencia de ADN, como si fuera, yo lo suelo llamar como una falta de ortografía, porque simplemente es una letra que está reemplazada por otra y que está asociada al desarrollo de diferentes enfermedades. En este caso, pues nos centramos en polimorfismos genéticos asociados al desarrollo de obesidad a edades tempranas. Entonces, pretendemos con todos estos datos poder desarrollar una herramienta de prevención, de forma tal que ya a comienzos de la etapa escolar pudiéramos saber el riesgo que un niño tiene de desarrollar obesidad en el futuro y, por lo tanto, no solo hacer estrategias de educación nutricional y de todo tipo de prevención, sino también poder personalizar en cierto modo esas estrategias, de forma tal de cuidar recursos. La educación siempre puede ser para todos, pero si logramos focalizar esa educación en quienes tienen un mayor riesgo, seguramente va a ser más efectiva nuestras acciones. Bueno, ¿cómo logramos ese objetivo? ¿Sí? Ese objetivo de diseño de esa herramienta. Bueno, básicamente pues, lo hemos planteado en 4 tareas, simplemente como para daros una idea del proyecto en general, porque tengo muy poquito tiempo. La primera ha sido la construcción de lo que se llama un chip genético, que es simplemente una herramienta en la que incluimos diferentes polimorfismos genéticos que nos permitan detectar desde el punto de vista de la genética el riesgo. Por eso que os decía de ese pequeño cambio en la secuencia de ADN.
ADN. Ese chip es específico para obesidad de desarrollo temprano, porque si a estos niños los vamos a seguir durante la etapa escolar, lo que necesitamos es que sea una obesidad de desarrollo rápida. Lo ideal sería poder seguir estos niños a lo largo de la etapa secundaria o incluso más, pero eso es muy difícil debido a los cambios escolares que van teniendo. Muchos niños, sobre todo, inician la educación primaria, luego pasan a un instituto diferente y entonces el seguimiento se hace muy complejo. Entonces, nuestra idea es poder detectar esto en niños en el corto plazo, y por eso hemos estimado 5 años, que sería el lapso de la educación primaria. Hemos cogido niños de primero y de segundo grado y por lo tanto los seguiremos durante 5 años hasta que acaben la etapa escolar. Durante estos 5 años, como vamos a ver, se recogen toda una serie de datos. De momento hemos recogido datos en el año 2017 y en el año 2018, y ahora en marzo del 2019 ya tenemos el tercer año de recogida de datos de estos niños, que incluye toda una serie de valoraciones, como vamos a ver luego, y también de datos relacionados con las familias y el contexto en el que se encuentran. La siguiente tarea es desarrollar actividades de educación nutricional orientadas tanto para padres, para familiares y para los colegios a través de talleres. Me ha parecido magnífica la exposición que se hizo antes porque creo que es fundamental, o sea, un poco compaginar los métodos tradicionales de educación con el uso de las nuevas herramientas, porque los niños hoy solo entienden de ordenadores y no entienden de otra cosa. Pero creo que es fundamental. Nosotros también tenemos desarrollado mucho material educativo y creemos que transformar eso o meterlo en una herramienta didáctica y tecnológica es fundamental, pero bueno, no hemos tenido ese apoyo de momento, pero sí también es nuestra idea. Y bueno, ¿y qué queremos? Que es la finalidad básica de este estudio, es a través de toda esa información, a través de técnicas de Machine Learning, que hoy día se utilizan muchísimo, poder justamente con los factores sociosanitarios, los factores dietéticos, los polimorfismos genéticos, poder desarrollar esa herramienta para personalizar el riesgo y por lo tanto las intervenciones. Bueno, como os decía, esto lo voy a pasar muy rápido porque ya lo he explicado, el desarrollo de un semáforo genético de forma tal que conociendo esos 26 polimorfismos podemos saber para los diferentes polimorfismos y en general a través de diseños de score, qué niños pueden ser catalogados como de riesgo genético y qué niños pueden ser catalogados como niños de bajo riesgo genético. Tratamos de utilizar toda una serie de cuestionarios que ya existen a través del estudio de Ladino, porque son cuestionarios ya validados, por lo tanto eso nos daba la fortaleza en la recogida de los datos, y cuestionarios dietéticos sobre la alimentación, registros alimentarios que sabemos que tienen limitaciones, pero que también aportan una visión general de lo que pasa en la población que estamos estudiando. Tuvimos la suerte y la ayuda de la Consejería de Educación, que nos permitió contactar con 6 colegios. Lo que pedimos a la Consejería fuera que tuvieran una distribución. Nos centramos en la Comunidad de Madrid, porque como os he dicho es un estudio piloto, que tuvieran estos 6 colegios estuviesen distribuidos en zona norte, zona centro y zona sur, de forma tal de poder abarcar también el aspecto socioeconómico. Por lo tanto, incorporamos 6 colegios, 2 de zona norte, 2 de zona centro y 2 de zona sur. Contactamos con los colegios, nos reunimos con los padres. Fue una tarea muy ardua porque los padres son muy reticentes, todavía el concepto genético no se entiende, entonces poderles hacer comprender la importancia del estudio fue complicado, y protocolizamos todas las recogidas de mediciones, entrenamos personal para poder hacerlo de forma correcta. Bueno, estas son algunas fotografías de la recogida de datos de los niños. La recogida del marcador genético se hizo a través de saliva, simplemente con una pequeña muestrita de saliva que recogíamos de la boca ya es suficiente para poder tener esa información genética. Bueno, la población eran 569 niños, que era lo que constituían esos 6 colegios, niños de primero y segundo año de educación primaria, y lo que tuvimos fue una participación del 40%. El 40% de los padres firmó los consentimientos informados para que sus niños participen en el estudio. Este dato ya de por sí nos da una información importante porque nosotros queríamos saber qué cantidad de niños necesitamos para poder desarrollar esa herramienta de predicción y poder conocer también el grado de participación de los padres. Ya es un dato muy importante para poder ampliar el proyecto como tal. Bueno, finalmente nuestra población está constituida por 221 niños. Por otro lado, lo que hicimos fue a esos colegios,
aleatoriamente los dividimos en dos, los que llamamos colegios de estudio y colegios control. ¿Por qué? Porque la educación nutricional no la llevamos a cabo en los 6 colegios, sino solo la que la hacemos en 3 colegios. La finalidad es también evaluar el efecto de la educación nutricional, o sea, desarrollar ese modelo predictivo y esa herramienta, y por otro lado también evaluar el efecto o la productividad que puede tener la educación nutricional implementada con nuestro material educativo, etcétera, en estos niños. Por eso se ha repartido a los colegios de esta forma. El material educativo, como os había dicho, pues son unidades didácticas y talleres que se hacen in situ con los niños en los colegios y la participación también de los docentes. Este es un ejemplo de un taller, el taller de la pirámide, donde recortamos, pegamos. Este es un taller que se hizo con padres. Como os decía, 2017 tuvimos la primera evaluación de los niños, 2018 la segunda, en 2019 tenemos la tercera y estamos evaluando si en 2020 también hacemos la recogida de datos o ya finalmente en el 2021. Bueno, una pincelada de resultados muy rápida, porque sé que ya estaré muy justita con el tiempo. Los datos que obtuvimos fueron muy similares al estudio Aladino, un porcentaje más bajito de sobrecarga ponderal, pero fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la Comunidad de Madrid, donde la prevalencia de obesidad es más baja en relación a otras comunidades, y que cogimos niños de solo de 6 y 7 años, mientras que el estudio Aladino tiene niños de 6 a 9 años. La obesidad hace como un pequeño rebote y un crecimiento importante en esas edades, y de ahí las diferencias en las prevalencias. Actividad física, muy poco. El 55,6% de los niños los clasificamos como poco activos o sedentarios, luego de determinar el coeficiente de actividad física que realizaban. Un 40% no cumplía la recomendación de hacer por lo menos 60 minutos de actividad intensa y moderada o vigorosa la mayoría o todos los días de la semana. El 74% de los niños todos los días o casi todos los días usaban los dispositivos como la televisión u otros tipos de dispositivos. También un dato muy llamativo fue la diferencia entre la realidad y la percepción. ¿Por qué? Porque los padres les preguntamos cuántos consideraban que su hijo tenía sobrepeso o obesidad y un 13% lo consideraba de esa forma. Diagnosticados estaban un 11%, mientras que nuestro porcentaje de obesidad, de acuerdo a los criterios, ¿sí? Porque una cosa es evaluar con criterios nacionales y otra con criterios internacionales, fluctuaba entre el 19 y el 32%. Esto significa que la percepción del problema es baja tanto por las familias como el diagnóstico que se realiza. Otros datos interesantes respecto a la alimentación, por ejemplo, vimos que solamente un 24% de los niños hacía lo que se llamaba un desayuno completo, que solemos llamarlo como completo a la tríada de cereales, lácteos y frutas. Un 18% de los niños toma en forma diaria zumos naturales o frutas solamente, 15% desayuna diariamente bollería industrial, un 30,8% no llega a un consumo adecuado de frutas y verduras, o por ejemplo un 32% solamente tiene un equilibrio entre lo que ingiere y lo que gasta. El resto de niños o por exceso o por defecto se encuentra por debajo. Otros datos interesantes, vimos una asociación muy fuerte entre la ubicación del colegio, si era zona sur, norte, centro o norte, y el estado nutricional, con una forma creciente, lógicamente, de obesidad de norte a sur. ¿Sí? Los niños del sur, mayor prevalencia de sobrepeso o obesidad. Llamativamente, la ingesta de calcio estuvo asociada con una menor cantidad de obesidad, o sea, los niños que consumían mayor cantidad de raciones de lácteos tenían menos niveles de obesidad, y también una asociación muy fuerte con el estado nutricional de las madres. Vamos terminando. Hay otras asociaciones muy interesantes, me paso a las genéticas. Vimos que algunos polimorfismos estaban ya asociados en la primera evaluación con un aumento del riesgo de obesidad, y otros, en cambio, otros polimorfismos tenían un efecto protector. Futuras acciones, continuar la evaluación de los niños en los años que nos lo tenemos planteado.
Poder ampliar este estudio, que es nuestro objetivo como tal. Hemos planteado también la posibilidad de diseñar alimentos funcionales como forma de intervención, fundamentalmente con el objetivo de ampliar el estudio y poder conseguir mayor financiación y finalmente poder avanzar en la tarea 4 del desarrollo del modelo predictivo, para lo cual necesitamos todos estos años y este seguimiento. Pues simplemente decir que esto es resultado de un trabajo en equipo, porque aquí participamos nutricionistas, participa gente de biología molecular, participan bioinformáticos y trabajamos en un conjunto para poder llevar a cabo este proyecto, y espero que os haya gustado.